¿Cómo estamos? ¿Están listos? Sí, ya. Solo Ok. que aquí está lloviendo un poquito. Espero que no me interfiera a mí un poquito la señal. Bueno, Bueno, démosle. tengan todos muy buenas noches. El día de hoy vamos a, vamos a realizar nuestra exposición y el grupo está conformado. Bueno, el tema en el que vamos a hablar esta noche es histología de la faringe, laringe y tráquea. El grupo está conformado por Castillo Bermúdez, Lucía Margarita, Chavarría Mejía, Beira Lisset, Flores Arias, Erika Vanessa, Guardado Chavarría, Ángel Steven, mi persona, Lazo Pérez, Keiri Beatriz, Lobo Rivera, Alison Esmeralda y Vigil González, Angie Rosemary. Para continuar, dejaremos a nuestra compañera Angie, quien será la primera expositora. Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la histología de la faringe, bueno, específicamente de la nasofaringe, y les hablaré un poco sobre el sistema de conducción. Esa diapositiva la puse como modo de retroalimentación de la cavidad nasal. Bueno, todos sabemos que el sistema respiratorio está constituido por los pulmones y las vías respiratorias que conducen el aire hacia ellos, además de conducirlo hacia todo el organismo y eliminar el dióxido de carbono. Pero para que todo esto se cumpla, deben darse 4 sucesos que en conjunto se conocen como respiración. El primero es la ventilación, que aquí el aire que se inspira es impulsado hacia los pulmones. O sea, que el oxígeno que inhalamos desde la cavidad nasal se va hacia los pulmones. Luego está la respiración externa, que consiste en el intercambio de el oxígeno que se ha inhalado por el dióxido de carbono que nos está liberando la célula. Esto se da a nivel del pulmón, específicamente en el área de los alveolos. El tercer suceso es el transporte de gases, que aquí se da una introducción de oxígeno a las células sanguíneas y se recoge el dióxido de carbono que estas traen desde el metabolismo de todo el organismo. Y por último está la respiración interna, que es el intercambio de dióxido de carbono por el oxígeno, pero en el momento en el que la hemoglobina se está llevando hacia todo el organismo. La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos y su función es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todo el cuerpo. Esto se da a nivel muscular, a nivel celular, de los intestinos, bueno, básicamente a nivel de todos los tejidos que requieren oxígeno. Sin embargo, hay una estructura que no necesita irrigación porque no requiere de respiración interna, y esta estructura es la córnea. La ventilación y la respiración externa se producen dentro de los confines del sistema respiratorio, mientras que el transporte de gases se da en el sistema circulatorio y la respiración interna tiene lugar en las células de todo el cuerpo. El sistema respiratorio se subdivide en dos componentes principales, que es la porción conductora y la porción respiratoria. Yo les hablaré brevemente sobre la porción conductora, ya que la porción respiratoria les corresponde a temas que están relacionados con el tracto respiratorio inferior. Bueno, la porción conductora está situada fuera y dentro de los pulmones, que lleva el aire desde el ambiente externo hacia ellos. Y está compuesta por la cavidad nasal, la boca, la nasofaringe, la laringe, la tráquea y los bronquios primarios, lobares y segmentarios. Estas estructuras no solo
tienen la función de transportar el aire que se ha inspirado, sino que también filtran, humedecen y lo calientan antes de que este llegue a la porción respiratoria de los pulmones. Y hablando sobre la histología de la nasofaringe, pues, bueno, sabemos que la faringe se divide en 3 porciones, que es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La laringofaringe y la orofaringe están revestidas por epitelio plano estratificado y la nasofaringe está revestida por epitelio cilíndrico ciliado como la mayor parte de la vía respiratoria alta. Aquí se reconocen las células caliciformes que, como sabemos, son las encargadas de secretar el moco. A medida que pasa el tiempo, van a ir apareciendo parches de epitelio escamoso a consecuencia de un proceso adaptativo llamado metaplasia, que básicamente es un cambio de tejido que se da por diversos factores, por ejemplo, la edad, la naturaleza química como fumar, el alcohol e incluso las bebidas calientes. Ese epitelio, pues, el epitelio plano escamoso estratificado no suele estar queratinizado, y al encontrarse este epitelio puede ser un hallazgo anormal y puede indicar una enfermedad según su localización. También en la nasofaringe vamos a ver mucosa associated lymphoid tissue, que sus siglas en inglés significan tejido linfoide asociado a mucosa. Ese epitelio, pues, forma el anillo de Waldeyer faríngeo. No existe otro anillo de Waldeyer, pero tiene su apellidito, ¿verdad? Y bueno, este está compuesto por las amígdalas palatinas, las faríngeas o adenoides, las linguales y las tubáricas. La mayor parte del tejido linfoide es difuso en la submucosa, es decir, es extenso, pero se encuentra de mayor tamaño de tipo nodular en la parte posterior de la nasofaringe, específicamente en la zona de unión con el techo. Y vamos a encontrar a las amígdalas faríngeas que están revestidas por epitelio cilíndrico ciliado y revisten unas hendiduras que se introducen hacia el tejido subyacente, es decir, por debajo. Esto hace que la superficie de contacto del tejido linfoide y del epitelio aumenten. Las células caliciformes son más abundantes en estas hendiduras que en la superficie, creando una especie de barrera que hace que los agentes patógenos se adhieran o se peguen fácilmente y se pueda dar el ataque inmediato gracias a la primera línea de defensa. Gracias. Muy bien. Bueno, yo voy a continuar hablándoles acerca de la faringe. Si me permiten. Ay. Bueno, yo hice un pequeño, bueno, se logra ver en realidad, es hecha de plastilina y de foamy, Mm. pero bueno, para comenzar, podemos decir que la parte de la vía aérea que se encuentra entre la orofaringe y la tráquea es la laringe. Y podemos decir que es una estructura de músculo ligamentosa hueca con una armazón cartilaginoso, que esto corona el tracto respiratorio inferior. La cavidad de la tráquea y también por encima se abre la faringe. Permítame un momento. Permítame
tratar de quitarle lo borroso para que puedan alcanzar a ver mi laringe. Ahí está. ¿Me confirman por favor en el chat si se ve de una mejor manera? Sí se ve. Bueno, entonces, continuando, podemos decir que la cavidad de la laringe continúa por debajo con la tráquea y por encima se abre la faringe de manera posterior y ligeramente inferior a la lengua. Y la abertura posterior, que es el istmo de la orofaringe o también llamados de la cavidad oral. La laringe, podemos decir que es como una válvula porque se cierra al tracto respiratorio inferior como como un instrumento que llega a producir sonido y pues podemos mencionar que los que entran en esa producción de sonido está compuesto por 3 cartílagos impares que son grandes. El primero es el cricoides, el segundo es el tiroides grande, es el epiglotes. También posee 3 pares de cartílagos más pequeños, que serían los aritenoides, los corniculados y también los cuneiformes. Prosiguiendo, podemos decir que la laringe está suspendida desde el hueso hioides por encima y unida a la tráquea por debajo mediante de membranas y también unida por muy móvil en el cuello, se puede decir que es bastante móvil y pues puede moverse claramente hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, por acción de los músculos extrínsecos que se unen en la laringe o al hueso hioides. También podemos decir que durante la reclusión de los movimientos bruscos hacia arriba, hacia adelante de la laringe, facilita el cierre de la apertura laringea. Y pues también esto permite que se abra el esófago. Podemos destacar que el nervio 10, que es el nervio vago, se encarga de inervar si un motor se incendia. En la laringe, durante el proceso de fonación, se modifican en las porciones superiores del sistema respiratorio. Creo que se escucha un poquito la lluvia y me disculpo si mi internet se pone mal. Pero entre las porciones superiores del sistema respiratorio están la nasofaringe, las cavidades nasales y los senos paranasales. En la cavidad bucal podemos decir que encontramos el paladar blando, el paladar duro, la lengua, los dientes y los labios. En la orofaringe, para producir sonidos individuales del lenguaje, se utilizan las vocales y consonantes diferentes. Los pliegues ventriculares por arriba de los pliegues vocales, pues son las cuerdas vocales falsas. Por arriba de los pliegues vocales hay un receso alargado en la laringe, que es llamado ventrículo. Más arriba hay otro par de pliegues de la mucosa llamados pliegues ventriculares o cuerdas falsas. Estos pliegues podemos decir que no tienen ningún tipo de músculos vocales verdaderas, lo que le mencionaba anteriormente. Y por lo tanto, esto no modula, se puede decir, la fonación. Los pliegues ventriculares y el ventrículo laríngeo son importantes para crear la resonancia. La inflamación y la refracción de la laringe causada, digamos, por virus. Bueno, por ejemplo, como el virus del resfriado común y otros agentes microbianos que reciben el nombre de laringitis.
aguda. Los síntomas, nos estamos metiendo un poquito en lo clínico, pero es lo que yo leí acerca de, en la bibliografía de Histología de Ross. Pues, sus síntomas pueden ser de disfonía, o mejor conocida como ropera, que yo sé que más de alguno ha dado ese tipo de enfermedad, por decirlo así. Bueno, en casos graves de tener afonía, que es la pérdida total de la voz, y una dificultad glotatoria, podemos llegar a tener una dificultad glotatoria y también podemos llegar a tener una enfermedad respiratoria. En el caso de la laringitis crónica, suele ser causada como a la exposición prolongada de agentes irritantes, como por ejemplo el humo de tabaco, el polvo, el aire contaminado o incluso ácaro. La laringe tiene un revestimiento de epitelio pseudocilíndrico, estratificado ciliado y el epitelio estratificado plano. La superficie final de las cuerdas vocales verdadera por epitelio y pues está estratificado como plano, así como está la mayor parte del epiglotis. El epitelio, ¿para qué sirve? El epitelio sirve para proteger la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire que llegamos a tener cuando tenemos demasiado movimiento. El resto de la laringe se alinea con el epitelio pseudocilíndrico, estratificado ciliado y se caracteriza por estar en la piel. También el tejido de la laringe, podemos decir que este tejido de la laringe contiene glándulas posecerosas mixtas y también secreta la laringe conductos de la superficie de la laringe. Esta ha sido mi participación y lo voy a dejar aquí para que observen. Esa es una parte anterior de la laringe y esa es una parte posterior de la laringe. Gracias. Bien, buenas noches, ¿me escuchan? Bien, yo les voy a hablar acerca de la tráquea. Bueno, la tráquea es un tubo corto, flexible de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro y de entre 10 a 12 centímetros de longitud, el cual la tráquea sirve como un conducto para el paso del aire, pero además de eso contribuye al acondicionamiento en sus paredes para el paso del aire inspirado. Asimismo, también la tráquea se parte de la laringe hasta aproximadamente la mitad del tórax, el cual se divide en dos bronquios principales, que son los primarios, y la luz de la tráquea permanece abierta, y esto es gracias a los anillos cartilaginosos. De la tráquea es muy importante mencionar que está compuesta por 4 capas muy importantes, que son la mucosa, la submucosa, el cartílago y la adventicia. La mucosa está compuesta por un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y la lámina propia, mientras que la submucosa está compuesta por un tejido conjuntivo que es un poco más denso que la lámina propia, y los cartílagos, pues por los cartílagos hialinos en forma de C, y la adventicia, que está compuesta por un tejido conjuntivo que se adhiere a lo que es la tráquea. Y lo más resaltante de las características de la tráquea son sus cartílagos hialinos en forma de C, que están apilados uno sobre otro, que conforman la estructura de sostén de la tráquea. Asimismo, también se puede definir como el esqueleto de la tráquea, y lo que hacen esos cartílagos es que impiden de que haya un colapso durante la expiración. El tejido fibroelástico, el músculo liso y el músculo traqueal, estos cierran la brecha de los extremos de los cartílagos.
Por lo tanto, en el que se encuentran en la cara, se encuentran posterior a la tráquea, contigua al esófago, porque el esófago se encuentra, como puede decir, atrás de la tráquea. El otro, algo muy importante de que mencionar es el epitelio traqueal. El epitelio traqueal es semejante al epitelio pseudoestratificado de las vías aéreas, por lo cual lo más principal a mencionar son células que se encuentran dentro de este epitelio, que son las células cilíndricas ciliadas, las células mucosas, que también son llamadas las caliciformes, las células basales, las células en cepillo, que se encuentran en menor cantidad, y como también las células granuladas pequeñas. Las células basales, que son estas que se encuentran acá, son las que se encuentran en mayor cantidad dentro del epitelio traqueal, del cual estas se encuentran en todo el espesor del epitelio. Cada una de estas células tienen 250 cilios. Los cilios son los encargados de un movimiento coordinado de barrido en la mucosa. Por lo tanto, también se le denomina que tiene un mecanismo, el cual se define como la barredura mucociliar, porque este mecanismo se encarga de eliminar las partículas inhaladas en los pulmones. El otro tipo de células son las células mucosas, que estas células mucosas tienen un aspecto similar a las células caliciformes intestinales. Es por esa razón que se le denomina células caliciformes también. Se encuentran en todo el espesor del epitelio también, y se puede observar fácilmente en el microscopio óptico cuando estas células se forman como gránulas de mucinógenos en su citoplasma. El otro tipo de células son las células en cepillo, que son estas, células en cepillo. Estas células en cepillo tienen las mismas características generales que se encuentran en la cavidad nasal. También que las características que son cilíndricas con microvellosidades Roma, que las microvellosidades Roma son estas de aquí arriba. La característica principal es que la membrana basal tiene un contacto sináptico con una terminación nerviosa aferente, que se le denomina sinapsis epitelio-dendrítica. Por lo tanto, las células en cepillo se considera que es una célula receptora. Las células granulares pequeñas también son llamadas las células de Kulczycki, que estas células se encuentran de una manera individual dentro de la tráquea. Asimismo, tienen una secreción de catecolamina. Y la función en sí de estas funciones de estas células no se conoce muy bien. Las células basales sirven como una población celular de reserva, porque estas se encargan de reemplazar las células que están dentro del epitelio. También se le denomina de que son células prominentes, por el simple hecho de que el núcleo forma una hilera muy cercana a la lámina basal. Ahora, sobre la membrana basal, que es esta que se encuentra dentro del epitelio traqueal, y se encuentra en la membrana basal, se encuentra abajo del epitelio traqueal. Por lo tanto, suele aparecerse como un estrato vítreo u homógeno, con un espesor de 25 a 40 micrómetros. Desde un punto de vista anatómico se puede definir de que esta membrana basal es densa y como tal forma parte de la lámina propia. Ahora bien, la delimitación entre la mucosa y la submucosa es gracias a la membrana elástica.
La lámina propia está conformada por un tejido conjuntivo lazo. Es bastante celular porque tiene linfocitos abundantes que infiltran el epitelio. Aparte de eso, tiene células como las mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. En la lámina propia y la submucosa se encuentra también un tejido linfático, que este tejido linfático está bastante asociado con los bronquios, y ahí mismo también se encuentra un material elástico que es la membrana elástica. En la submucosa, que es otro tipo de la capa que se encuentra que es esta capa que está aquí, que se encuentra en el tráqueo, la submucosa es diferente a las submucosas de los órganos, de los diferentes órganos, porque este es un tejido conjuntivo característicamente denso. Tiene las mismas características que tiene la lámina basal, por eso es más que todo no se puede diferenciar dónde inicia, pero la submucosa contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos dentro de las paredes de la tráquea. Asimismo tiene glándulas compuestas por acinos. La capa, pero menciona en el libro de histología de Ross que la capa de la submucosa termina cuando sus funciones de tejido conjuntivo se mezclan con el pericondrio del cartílago. Ahora bien, los cartílagos y el músculo traqueales separan la submucosa de la adventicia. Los cartílagos traqueales son alrededor de 16 a 20 cartílagos en el humano adulto. Pero estos cartílagos hialinos con el pasar de la edad pueden ser reemplazados por un tejido óseo, por lo tanto pierde gran parte de su flexibilidad. Y la adventicia, que es la capa más externa de la tráquea, lo que hace es que fija las estructuras continuas al cuello y al mediastino. Y bueno, hasta aquí sería nuestra exposición. Gracias. Ok. Vamos a ver. Castillo Bermúdez, Lucía. Presente. Ok. Beira. Presente. Hola. Erika Flores. Presente. Ah, muy bien, perdón. Ángel, Steven. Presente. Muy bien. Presente. Ok, Katie, Allison, Lobo. Presente. Ah, muy bien. Y Amli. Ok. Vamos a ver. Solo porque lo mencionaron, ¿cómo respira la córnea? ¿Ah? ¿Cómo se oxigena la córnea? Por el humor acuoso. Ajá. ¿Segura? Sí. El humor acuoso tiene O directamente del área exterior. El humor acuoso lo nutre, así es. Pero ¿cómo respira? Ajá, ¿qué dijo Kate? Del aire exterior. Sí, pero ¿cómo lo hace, pues? Así. Tiene nariz. No, sí, así es. O sea, realmente todos los demás órganos, por ejemplo, el cristalino, los nutrientes le llegan por el humor acuoso también. Y ese sí le lleva el oxígeno. El humor acuoso lleva oxígeno, sí. Es válido realmente. El endotelio, que es la capa más interna de la córnea, tiene unas células que se llaman, ahorita no me acuerdo, se llaman inclusoras de protones, algo así, un nombre todo raro. Ellas son las que ayudan a captar el oxígeno y así respiran. Y le ayuda el humor acuoso. Sí, muy bien.
Muy bien. Muy bien, Amli. Vamos a ver, ¿cómo está conformado el anillo de Waldeyer? ¿Quiénes conforman el anillo de Waldeyer? Sería por las amígdalas, Póngale el nombre a todas, pues. amígdalas tubáricas, Ajá. palatinas, faríngeas y linguales. ¿Cómo fue? Amígdalas tubáricas. Amígdalas Palatinas, palatinas. laringeas, faríngeas, perdón, Ajá. linguales, Ajá. linguales y solamente serían 4. Ajá. Característicamente, ¿dónde están ubicadas? Todas ellas. ¿En qué parte del sistema respiratorio? ¿Ah? Faringe, laringe, tráquea. La faringe. Ajá, Lucía. Me imagino que en la faringe. En la faringe, correcto, en la faringe. Vamos a ver. En la faringe. Explíquenme eso de los fenómenos de la respiración. Son 3 fenómenos de la respiración. ¿Cuáles son los fenómenos de la respiración que existen? Los que se describen en histología, porque los que se describen en macroanatomía solo son ventilación, o sea, solo es inspiración y expiración. Pero en histología, como ya hablamos de células, es diferente. Ahí hay 3 fenómenos. ¿Cuáles son? ¿Podría ser la nasofaringe? No. Estoy preguntando fenómenos. La Ajá. respiración interna. Respiración externa, respiración interna. ¿Y el tercero cuál es? Ventilación. ¿Ah? Ventilación. Ventilación. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ventilación? No es el intercambio gaseoso. Ese sería ya explicarlo si es interno o si es externo. El intercambio gaseoso a nivel pulmonar, a nivel alveolar o a nivel celular. ¿Cómo se llama el intercambio gaseoso a nivel pulmonar o a nivel alveolar? ¿Cómo se llama ese intercambio ahí? ¿Esa respiración qué? Externa. Externa, muy bien. ¿Y la que se da a nivel tisular en el espacio intersticial? La interna. La interna. ¿Y inspirar y expirar? ¿Eso qué es? Ventilación. Eso es ventilación. Muy bien, ahí muy bien, Cipota. Muy bien, me llega. Vamos a ver. ¿Alguien habló de un fenómeno o de un ¿qué se llama? Es un cambio adaptativo que se da a nivel de la faringe. ¿Qué es eso? La metaplasia. Ajá, no, yo sé que es una metaplasia, pero ¿qué es? ¿Cambio de qué? ¿Por qué? De un epitelio a para otro No, epitelio. por supuesto, yo sé. Pero yo pregunto, ¿qué epitelio pues? Ah, Ajá. el nativo se cambia por otro. En este caso, en la nasofaringe, se cambia el epitelio cilíndrico ciliado por un epitelio escamoso. ¿Un epitelio? Plano escamoso. Plano escamoso. Muy bien. ¿A quién le va a dar el punto usted? Aveira. Aveira. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Y cómo está conformado la cuerda vocal? ¿Cuáles son los componentes
tisulares o histológicamente cómo está conformada la cuerda vocal. ¿Alguien más del grupo? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta, doctor? ¿Cómo Me había está sacado. Porque ¿Cómo no está tenía, no tenía. Va, histológicamente, ¿cómo está conformadas las cuerdas vocales? Histológicamente, ¿cómo están conformadas las cuerdas vocales? Verdaderas, va. ¿Cómo están conformadas las cuerdas vocales verdaderas? Histológicamente. Por un ventrículo laríngeo. No, eso es anatómicamente. Yo digo histológicamente, el tejido, ¿cómo está conformado el tejido? ¿Qué tipo de tejido es, va? Primero. El tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo, ¿qué? Ese es el nombre y el apellido. El tejido conjuntivo de la laringe. No, no, sí. es- No, el tejido conjuntivo de la laringe es. No es epitelio estratificado, escamoso, no No, que es de la mucosa. Estoy hablando del tejido. Sería un Tejido tejido, Epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado. es de mucosa respiratoria. es un tejido conjuntivo. Conjuntivo, Elástico, denso y regular. el conjuntivo elástico denso regular. Vaya, es el primer componente. Y luego, es de su superficie. ¿Y abajo qué más hay? No sé si serían los ligamentos ¿El ligamento qué? vocal. El ligamento vocal. ¿Y abajo? Los músculos. Músculo. No sé. Músculo vocal, músculo Ah, vocal. Vea. Es un tejido conjuntivo elástico denso. Ligamento vocal. ¿Y? Músculo vocal. vocal. Y la mucosa que encontramos en la cuerda vocal verdadera, ¿cuál es? ¿Y cuál es la mucosa de la cuerda vocal falsa? Son diferentes. O el epitelio, pues. O es respiratorio en ambas. El epitelio pseudocilíndrico. ¿De quién es ese? De la verdadera. De la falsa. El epitelio respiratorio es de las falsas. De la verdadera cambia, ¿verdad? El de la verdadera ya es un epitelio pues diferente. Es un epitelio escamoso, estratificado. Vamos a ver. La estructura. Ah, perdón, Castillo, Lucía, ¿quién le da el punto? A Erika. A Erika Flores. Vamos a ver. La estructura de la laringe. ¿Cómo está conformada la estructura de la laringe? ¿Quiénes conforman? Mejor dicho, vaya. La laringe está conformada por 6 cartílagos. 3 son pares, 3 son impares. De estos cartílagos, ¿quiénes le dan la estructura a la laringe? El hueso hioides. No, estoy preguntando la estructura, el esqueleto, pues el armazón de la laringe, ¿quién lo conforma? ¿Quién le da la estructura? O sea, le da la forma, pues, que tiene. es el más grande. No, espérese. Bueno. Ajá. Ah, va a ver, ajá, diga, pues, quiero ver. ¿Quiénes la conforman? Tiroides, ¿Tiroides? el epiglotis, No. uniforme, Hablemos una cosa, vaya. ¿Qué forma tiene la laringe?
de embudo. Es un embudo, un tubo. Vaya, entonces, ¿quiénes le dan esa forma, pues? El tiroides, ya dijo usted, muy bien. Ah, Ay, pero es que no sé si es eso, fíjate que me equivoqué mucho. ahí lo tiene usted, ahí tiene usted el modelo. Sí, Vaya, pero está la orofaringe y la tráquea. no, no. Estamos hablando de cartílagos. Entonces, los cartílagos que le dan la forma a la laringe, el tiroides es uno. ¿Cuál es el Es otro? el cartílago tiroides. Tiroides es uno. Es el cartílago tiroides. Sí, tiroides es uno. Son tres, faltan dos. El cricoides, El cricoides son dos. ¿Cuál es el tercero? epiglotis, No, epiglosis, no, los corniculados. tampoco. Aritenoides, Ah, no sé. Los aritenoides. La estructura de tubo, cuando yo les digo, o sea, miren, cuando uno les habla de estructuras, se refiere a algo macroscópico, algo que se ve a la estructura, a la forma. Cuando ustedes les dicen la estructura de la laringe, lo primero que se les viene es que tiene forma de un cono. Muy bien, y es un cono, es un tubo. ¿Qué estructuras conforman ese tubo? ¿Los corniculados? No. Los cuneiformes tampoco, no forman parte del tubo. Forman parte de la laringe, pero no forman parte del tubo, no le dan la estructura. En cambio, el tiroides sí le da la estructura porque es la parte más grande y es la parte más anterior. El cricoides rodea por completo a toda la laringe y le permite unirse a la tráquea. Entonces el cricoides es el segundo. Y la pared posterior de la laringe completamente está conformada por el aritenoide, a tal grado que los corniculados están pegados al aritenoide y los cuneiformes también. Entonces, la estructura de la laringe está conformada por tiroides, cricoides y aritenoides. ¿Quién estaba respondiendo ahí? Ángel. Ángel, ¿qué? Guardado. Vamos a ver otra. ¿De dónde sacaron el término barredora mucociliar? ¿Ah? ¿De dónde lo sacaron? De Hola. las células caliciformes. No, yo sé que sí, de ahí viene. Yo le pregunto el término, ¿dónde lo encontraron así como barredora mucociliar? En la histología de Ross. De Ross, ¿verdad? Sí, es que Sí. la histología de Ross es el más viejito. El término es válido, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hoy en la nueva literatura sale como ascensor mucociliar, porque describe mejor el efecto que hace, porque asciende todas las flemas, las hace que suban, porque estamos hablando de la tráquea. La tráquea, o sea, ¿qué pasa si esa barredora mucociliar falla? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si las células ciliadas, que son las encargadas de esta función, fallan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre a nivel de la tráquea? Y que complica todo el sistema respiratorio. ¿Qué pasa? Podría ser el músculo. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Hola? Que fácilmente puede entrar diversas partículas para que llegan al pulmón, o sea, y causar diversas patologías. No, vaya, miren, algo que hay que tener claro. Cotidianamente, o sea, todos los días a nuestro sistema respiratorio llegan patógenos. Llámese polvo, humo, partículas, contaminantes, virus, bacterias, lo que sea. Todos los días estamos en contacto con eso. Que no nos enfermemos, que no nos afecte, es gracias al sistema linfático que encontramos a nivel de las fosas nasales, ahí en la cavidad nasal, de lo que hablamos. El anillo de Waldeyer es otro mecanismo de defensa y el ascensor mucociliar es el tercer mecanismo de defensa. O sea que si ellos fallaran, no es que van a llegar, no, siempre llegan. ¿Qué es lo que pasa realmente si falla el ascensor mucociliar? ¿Qué es lo que ocurre? No que van a llegar más, llegan, todos los días llegan.
contaminantes, enfermedades, lo que sea. Pero si ellos fallan, ¿qué es lo que pasa realmente? En una infección, hablaron alguien de que con patología, mencionaron algo de patología porque eso ayuda a entender, y es verdad, eso ayuda a entender mejor las cosas. En una patología pulmonar, en una patología bronquial, digamos, o alguna patología que afecte la garganta, va. Una Sería con faringitis. respecto al moco. Exacto, con respecto al moco. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Creo que se quedaría como atrapado, podemos decir, porque es como un elevador. Creo, no sé, mi mente lo asocia así. Vaya, en una enfermedad, en una infección, nuestro cuerpo normalmente actúa, las células, el epitelio respiratorio aumenta la producción de moco. Esa es su respuesta normal. La producción de moco es una respuesta normal. Porque confía en el ascensor mucociliar o en la barredora mucociliar, como ustedes lo dijeron. Pero si esta falla, el aumento de moco siempre va a estar. O sea, la producción de moco va a estar. El problema es que no va a haber quien lo saque. Entonces, por la gravedad, el moco va a buscar hacia abajo, va a buscar hacia los bronquios y por ende lo que hablaron los del grupo anterior. Los problemas a nivel de los bronquios, bronquiolos terminales y por último los alvéolos. Entonces, el problema sería que el moco descendería. No habría quien lo saque, pues entonces se va a acumular ahí abajo y va a dar un problema. Ese es lo que pasa en un fallo del ascensor mucociliar. Vamos a ver qué parte de la tráquea o la tráquea está conformada principalmente por qué. ¿Cuáles son los componentes de la tráquea? Los componentes estructurales de la tráquea. Cartílago hialino. Cartílago hialino. Ajá. ¿Qué más? También las 4 capas que la componen. Ajá. La mucosa, la submucosa, el cartílago, la denticia. Entonces, ¿cuál es el principal componente? Los cartílagos. El cartílago. ¿Qué parte de la tráquea carece de cartílago? ¿Ah? Vamos a ver, Allison. ¿Qué parte de la tráquea carece de cartílago, Allison? ¿La parte anterior, la parte lateral o la parte posterior? ¿Ah? La posterior. La posterior, correcto. La posterior. Ahora, ¿qué es lo que hace el cartílago? ¿Cuál es la función del cartílago? Protección. ¿Mm? ¿Cuál es la función del cartílago? En la Sirve tráquea. como una estructura de sostén. Que no colapse la tráquea. Que no colapse la tráquea. Esa es la función del cartílago, que no se cierre. Que no se cierre la tráquea, que no se apache. Pero realmente el cartílago es una estructura elástica. El cartílago no se va a cerrar. Entonces, por eso no se cierra, porque él no se cierra. Más bien él se va a abrir. El cartílago se abre porque es una estructura elástica. ¿Quién evita que el cartílago se abra? Músculo. ¿Ah? ¿El músculo? ¿O quién? ¿O qué? ¿O qué otra cosa? El músculo sí, pero realmente no solo, él solito no lo hace. El músculo traqueal forma parte del Ligamento. ¿Mm? El ligamento traqueal. ¿Ah? Del ligamento traqueal, o sea, es una membrana, vea, ligamentosa muscular que se encuentra atrás, esa es la que evita pues que se abra. Ahora, característicamente el cartílago está conformado por un tipo de célula. ¿Qué célula es?
Todos los cartílagos tienen ese tipo de células. ¿Cuál es? Ah. ¿Cuál es la célula madre del cartílago, gente? No son los condrocitos, Los condrocitos. condrocitos, correcto, los condrocitos. Todos los cartílagos tienen condrocitos. Pero hay una zona del cuerpo, y esa es la tráquea, que los cartílagos, además de tener condrocitos, tienen otra célula adicional, que es la que le da las propiedades de dureza, que si lo comparamos con otros cartílagos es diferente. Por ejemplo, el cartílago de la oreja, lo que ustedes se tocan en el hélice, en el antehélice, en la concha de la oreja, es cartílago. Pero si ustedes logran tocar una tráquea, van a ver una gran diferencia entre esos cartílagos. ¿Qué células tiene adicional el cartílago de la tráquea que no se encuentra en otros cartílagos? ¿Qué célula será? ¿De qué otro tejido es pariente el cartílago? Pericondrios. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿De quién es pariente el cartílago? ¿De qué otra estructura es pariente el cartílago? ¿De qué tejido? No les creo. ¿Cuál es el tejido más duro del cuerpo? ¿Ah? ¿Y el chasis de nuestro cuerpo de qué está hecho? Los huesos. De hueso, ¿verdad? Entonces, el cartílago es pariente del hueso. Entonces, ¿qué células están incluidas a la par de los condrocitos en el cartílago? Osteocitos. Los osteocitos. Los osteocitos. Los osteocitos es una inclusión de células que se encuentran en el cartílago de la tráquea. Por eso la tráquea tiende a ser un cartílago más fuerte en comparación con otros cartílagos que tenemos en el cuerpo. Cartílagos pues tenemos en la oreja, en la nariz, los propios meniscos son tipos de cartílago. Entonces, el cartílago de la tráquea es más duro por la presencia de osteocitos. Bueno, muy bien, jóvenes. Quedamos así entonces. Les dejo de tarea, bueno, de tarea al grupo 3 y 4 que busquemos una fecha entre semana, 2 días, ¿verdad? Entre semana para que se hagan las exposiciones, y el otro sábado pues vamos con los grupos 5 y 6. Me urge terminar estas exposiciones. Adicional a esto, les voy a subir un material porque para reforzar la clase, y así pues poder hacer el examen parcial de microanatomía. Eso lo voy a subir ahí en formato PDF. Son unas nada más aseveraciones necesarias o aclaraciones necesarias al tema. No es mayor cosa. Entonces, pues, ¿quiénes son los representantes del grupo 3 y 4? Del grupo 4, yo, doctor. Jennifer Reyes. Ah, Jennifer, muy bien. Cabrera. ¿Y quién es del grupo 3? Jocelyn Alexandra Granados. Jocelyn Alexandra Granado. Vaya, muy bien. Entonces, veamos cómo están sus fechas, sus compromisos en semana, y los adecuamos entre semana. Puede ser martes y jueves, viernes también. Estos 3 días. Vean sus fechas y nos ponemos de acuerdo ahí en el chat. ¿Ok? Ok, doctor. Bueno, estamos hablando entonces. Cuídense mucho, descansen. Nos vemos mañana. Mañana hay corto de mediastino. ¿Oyen? Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches. Cuídense mucho. Ahí les subo después cómo quedan las notas. Feliz noche. Buenas noches.